Hola a todos, en esta entrega final de la derivada y la forma de las curvas vamos a hablar acerca del criterio de la primera y de la segunda derivada. Entonces yo quiero que ustedes piensen en la siguiente función. Em, bueno, en la siguiente, sí, en la siguiente función podemos hacerlo todo en una sola. Vamos a tener una función que lo va a graficar en azul y va a hacer algo parecido a esto. ¿Ok? Entonces quiero que piensen por un momento cómo se verían las rectas tangentes antes y después de este punto y lo mismo antes y después de este punto. Entonces las rectas tangentes serían, voy a dibujar únicamente una, sería algo así como esta y esta, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces esta y esta. ¿Qué signo tiene esta pendiente? Negativa y está acá positiva. Está aquí positiva y está acá negativa. No es una coincidencia que estas dos hayan dado positivas en todo este intervalo, porque eso lo podíamos hablar del teorema del valor medio, ¿cierto? ¿Y que nos damos cuenta? Que si era creciente en todo este intervalo, esas pendientes siempre iban a ser positivas. Mientras que si siempre es decreciente, como es el caso desde acá hasta allá, siempre van a tener un valor negativo. Entonces, el criterio de la primera derivada, entonces voy a ponerlo acá, criterio de la primera derivada, lo que nos dice es que si f' de x cambia de positivo a negativo y lo hace en x igual a c, entonces f de c, ¿qué debe ser? Un máximo local. Bien, depende de nosotros demostrar si es un máximo local o un máximo absoluto, pero de que va a ser mínimo o máximo local, de eso sí podemos estar seguros. Y es este cambio aquí, de positivo a negativo. Y ahora, si f' de x cambia de negativo a positivo en x igual a c, entonces f de c es un mínimo local. ¿Ok? Ese mínimo local lo podemos ver acá. Nos queda un último criterio de la primera derivada y era el hecho, este de acá es la razón por la cual cuando veíamos el teorema de Fermat no nos servía la recíproca. Y es que si f' de x, ¿sí? Si f' de x no cambia de signo, en x igual a c, entonces no es mínimo ni máximo. Vale la pena destacar que x igual a c es un punto crítico de f de x. Sí, ahí lo veíamos. Si este punto es x igual a c, este es crítico porque aquí la pendiente es 0, igual que acá, la pendiente también es 0. Si antes de un punto crítico es positivo y después es negativa, entonces tenemos un máximo. Y si antes es negativa y después es positiva de un punto crítico, tenemos un mínimo. Pero si no hay un cambio de signo, no tenemos ni mínimo ni máximo. ¿Cómo se ve eso? En esos casos se habla de que tenemos un punto silla. Por ejemplo, pensemos en una forma de la función cúbica. Acá es un punto en el cual la recta tangente a ese punto, ¿cuánto nos va a valer? Va a valer 0. O sea, si este es C, C es un punto crítico, pero aquí ¿cómo son las pendientes? Positivas y acá positivas, ¿ok? Y efectivamente vemos que esto no es ni un punto máximo ni un punto mínimo. Y por eso se le llama un punto de silla. Parece como una silla, ¿vale? ¿Qué nos dice entonces ahora el criterio de la segunda derivada? Entonces, criterio de la segunda derivada.
¿Qué nos dice este criterio? Este criterio nos dice que tenemos que saber qué es la concavidad. ¿Ok? Si ustedes ven esta función que yo tengo por acá dibujada, entonces yo les había hablado que nosotros podemos hablar de una concavidad que es positiva y de una concavidad que es negativa, ¿cierto? Cuando es positiva, parece una carita feliz, ¿cierto? Parece una carita feliz. Y cuando es negativa, entonces es una carita triste. Bien. Esa es una manera de acordarse de ese, pues, de lo que es concavidad positiva y concavidad negativa. ¿Ok? Y lo que nos dice este criterio de la segunda derivada es que si f es creciente, eso es que f' de x es mayor que 0, entonces, f va a ser cóncava hacia abajo si f' de x es menor que 0. ¿Ok? Va a ser f cóncava hacia arriba si f' de x es mayor que 0. O sea, este signo de acá nos lo da la segunda derivada. Si al evaluar la segunda derivada en un punto nos da que tiene signo positivo, es porque la función original es cóncava hacia arriba o concavidad positiva. Y si no, entonces es negativa. ¿Ok? Pero debemos hablar que si f' de x es igual a 0, entonces tenemos un punto de inflexión. Y un punto de inflexión es un punto en el cual la concavidad cambia de dirección. Entonces, miren esto. Si yo estoy en este punto, la concavidad es positiva. Si yo estoy en este punto, la concavidad es positiva. Si yo estoy en este punto, es positiva. Pero ¿y en qué momento comienza a ser negativa? ¿En qué momento pasa de ser positiva a ser negativa? En este punto de acá, o sea que este puntico de acá es lo que llamamos un punto de inflexión, ¿ok? Y eso se ve porque cuando ustedes tienen sus rectas tangentes, ellas también cambian como del lado de la curva que están. Yo las estoy dibujando por acá y después del punto de inflexión las debo dibujar por encima. ¿Listo? Entonces, ¿por qué eso es importante? Eso es importante porque si f' es continua en x igual a c, entonces, 1. Si f' de c es igual a 0 y f' de c es mayor que 0, entonces x igual a c es mínimo local. Bien, y 2. Si f' de c es igual a 0 y f' de c es menor que 0, entonces x igual a c es un máximo local. ¿Ok? Eso para que lo tengan bien en cuenta, que a la hora de encontrar mínimos y máximos, no solamente nos podemos guiar por el criterio de la primera derivada y mirar cómo pasa de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, sino que también podemos mirar, una vez sabemos que es un punto crítico, porque esa derivada nos da 0, esa primera derivada, miramos el signo evaluado en la segunda derivada y entonces ese nos puede decir si es un mínimo o un máximo. Entonces veamos cómo sucede eso. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la función x al cuadrado, ¿cierto? Dibujada de alguna forma, o sea, más algo, y corrida hacia la derecha o algo. Digamos, no la función x al cuadrado, sino una función parabólica. ¿Listo?
Y voy a tratar de dibujarla un poco mejor. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Antes, ¿cómo son las pendientes? Son negativas y después son positivas. Entonces, si miramos la gráfica de nuestra primera derivada, o sea, esto es f de x, y ahora miramos nuestra primera derivada, ¿qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos que esto primero es negativo, en este punto se vuelve positivo. Entonces, sería una recta que tendría esta particularidad. Entonces, sabemos que si ella pasa de decreciente a creciente, eso es un mínimo, ¿sí? Y cómo la segunda derivada nos va a decir que esto es un mínimo. Porque si hacemos la segunda derivada, ¿qué tendríamos? La segunda derivada nos va a dar la pendiente de esta recta, pero esa recta es de pendiente positiva. Entonces va a ser un valor positivo. Si evaluamos esa derivada en este punto de acá, nos va a dar un valor que efectivamente es mayor que cero y por eso es un mínimo. Bien, y eso está ligado a que la concavidad sea hacia arriba. ¿Sí? Que si el signo de la función de la segunda derivada es positivo, es porque la concavidad es hacia arriba. Ok, ¿y qué sucede en el caso en el cual tenemos un mínimo? Entonces, miremos tal vez una función algo más extravagante. Miremos una función que haga algo como esto. Entonces, ¿cómo sería la primera derivada? Pues los signos acá van a llegar hasta este punto en el cual va a ser cero. En este punto de aquí también vamos a tener un cero, ¿cierto? Y aquí las pendientes son muy positivas hasta que se hacen cero. Y después aquí las pendientes como son negativas hasta hacerse cero. Es decir, que nuestra primera derivada va a ser positiva, ¿cierto? Va a bajar negativa y después se va a volver a hacer cero y va a seguir subiendo, ¿cierto? Bien, y entonces si esta es mi primer derivada y esta de acá era f de x, ¿cómo va a ser entonces f' de x? Pues entonces acá derivadas negativas, acá positivas y en este puntico de acá corta cero. Ese puntico de acá donde corta cero coincide con este punto de acá que es el punto de inflexión. Vean, aquí la concavidad es negativa, acá la concavidad es positiva y en ese punto cambia ella de concavidad, ¿cierto? Nosotros sabemos entonces que aquí lo que va a suceder es que vamos a tener una recta de esta forma, ¿cierto? Esta va a ser f' de x. Cuando es cero, entonces vamos a ver el punto de inflexión. Cuando es negativa, como en este punto, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un máximo. ¿Sí? Aquí pasa de creciente a decreciente. Y cuando es mínima, entonces vamos a ver que el signo es positivo. ¿Listo? Ese es el criterio de la primera y la segunda derivada juntos en la determinación de mínimos y máximos de una función. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.